Bueno, entonces, como les decía, para mí es un gusto y un honor presentarles a nuestro amigo y también ahora ya es segundo año que está formando parte de este ciclo de conferencias y es Julio David Menchú. Él es historiador, ¿verdad? Egresado de acá, de esta escuela de historia y también es Ajikik, es un guía espiritual maya. Y hoy nos trae en particular una ponencia que me parece muy, muy interesante, que yo creo que se va a prestar aquí a, a discusión. Así que eh, le cedo el espacio y solamente necesito, Conde, disculpe, fíjese que yo creo que sigue apareciendo su pantalla. Sí, claro. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Y otra vez, no sé cómo hacer aquí para ponerlo en modo grande, porque pero dale, dale, dale ahí, por favor. Julio, por favor. Buenos días a todas y todos. Me alegra mucho estar acá en la escuela nuevamente. Eh, por azares del destino, hace muchos años me convertí en ajki o guía espiritual. Y, perdonen, estoy un poco afónico. Y el contexto de estar en la escuela de historia hace que las dinámicas sean distintas, porque permite una visión más científica de muchas cosas y una visión muy espiritual de otras. Entonces, hace unos años, hace ya unos 10, 12 años, en Caminal Juyú, bajo la dirección de Bárbara Arroyo y Lorena Pais, me pidieron si podía hacer una ceremonia para unos restos que habían encontrado. Y entonces a partir de ahí empezaron los procesos de reflexión sobre cómo eh, darles como un tratamiento especial a los restos humanos bajo la dignidad de la persona. Este año, el arqueólogo Walter Burgos Moracagua me pidió favor exactamente de lo mismo, de una ceremonia, pero en el contexto distinto, que esta tenía una petición del IDAE. Entonces, a partir de ahí, pues ya me senté a hacer algunos ejercicios de reflexión y bueno, la idea es que podamos discutir, que podamos ir compartiendo acerca de esto. Entonces, quisiera poner en contexto. Vamos a hablar sobre la muerte en la tradición maya. Vamos a hablar que el concepto Kamei y Xibalbá son los espacios dedicados a la muerte. Xibalbá es el lugar donde vamos todos, todas y todos a la otra dimensión de la vida. Y que además el contexto es que Xibalbá es un lugar donde dependiendo de cómo me he aportado yo, pues así voy a estar en alguna de las casas distintas. No es un concepto de infierno, sí es inframundo. Y bueno, entonces bajo esta idea, el Popol Vuh nos da fuertes referencias a cómo es ese contexto. El Nahual Kemei, Kameo Kamei, está en la muerte. Literalmente significa muerte, oscuridad, cementerio, trascendencia. Y este es el día en el día todos recordamos a los muertos y se dice que en la cosmovisión que los muertos están para ser contactados en ese día, de alguna manera muy, muy, muy clara. Entonces ese es el día, el Kemé. Perdón, vamos a hacer, vamos a Va, no se mira. correr, pero sí cambió ya, ¿no? Lo que falta es que que se está viendo la presentación, pero no se amplió, entonces no están avanzando las Sí, diapositivas. Al compartir la pantalla, den compartir pantalla completa y ahí sí entonces lo que ustedes vean veremos nosotros, porque ustedes están viendo que está pasando, pero nosotros nos quedamos en el PowerPoint desplegado. ok, gracias a ustedes. Es que sí, aquí en el YouTube se quedó en la primera, entonces por eso estamos tratando de ver.
No, y en Zoom también, en Zoom, ahí ya sí se están moviendo, ahí ya sí se están moviendo bien. Ok, solamente ahí estamos entonces, pero en YouTube estamos. Vamos a darle aquí el tiempo a esto. Y no te preocupes por YouTube, que YouTube va unos segundos atrás. Entonces tú vas en el pasado en YouTube. Entonces no te preocupes. Ya Ahora sí, en el YouTube desde ya que se se vea ve. bien, desde que se vea bien en Zoom, estamos bien. De acuerdo. Entonces ibas por acá, en Sí, esta, sí, ¿cierto? Dale, dale, entonces. perfecto. Entonces, gracias por la observación porque así podemos ver bien todos. Entonces, el Nahual Quemé es el día en el que en el calendario ceremonial todos reconocemos a la muerte como un espacio para, para recordar a los muertos, para que los muertos se comuniquen con los vivos y además es la energía trascendental en que vamos a las estrellas, nos convertimos en las estrellas. Xibalbá es el lugar a donde retornan los primeros padres, los primeros abuelos, dice el Popol Vuh. Y el Popol Vuh es bien esa frase simbólica que utiliza, dice, cuando se van los primeros cuatro padres, nosotros nos vamos, nosotros retornamos al lugar donde procedemos. Entonces, básicamente, Xibalbá es como ese espacio, como ese lugar donde vamos a descansar. Por eso es que nos hace tanto sentido la fiesta de los muertos, el 1 y 2 bueno, el 2 de noviembre. El año pasado recuerdo que reflexionábamos acerca de esta situación y les hacía el comentario que la película Coco, muy a lo Disney, pero sí representa muy gráficamente el contexto mesoamericano y cómo de verdad cómo se mira la vida. Entonces, en el día que me podemos pedir a nuestros muertos eh, el incienso, que las velas, que los barriletes nos puedan llevar nuestras peticiones hacia Xibalbá, que sean escuchadas por nuestros muertos. Hay que recordar también que en la tradición oral eh, hay animales, hay seres que nos acompañan, hay seres que nos llevan. Y el perro es el animal que en la cosmovisión es visto como el secretario de todos los nahuales, es el que lleva la cuenta del bien y del mal que cada uno hace y que le asigna a uno por el espacio a donde tiene que ir, a qué casa, a qué espacio tiene que ir en Xibalbá. Pero también este ser, este perro es el que le ayuda a uno en el tránsito. Entonces, bajo estas ideas, pues básicamente una de las grandes perspectivas que quisiera que fuéramos conversando es, a mí yo me muero, ¿sí? Y pues yo con mi familia, yo ya discutí dónde quiero que me entierren y qué quiero que hagan cuando me entierren. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo ya discutí, miren, si pueden donar algún órgano, dónenlo, todo lo que puedan. Y miren, es que si me da un infarto y me resucitan, yo no quiero que me resuciten. Me muero, me muero. O sea, y destácenme lo que puedan y dónenlo. Pero esa es mi condición. Eso es lo que yo le pedí a mi familia. Entonces, y si tenés oportunidad de quedar bien, pues yo diría que no. Pero bueno, al final platicamos con mi esposa, yo le decía, la que toma las decisiones al final sos vos, le decía a mi esposa. ¿Y es que tu mamá va a opinar? No, la que toma las decisiones sos vos. Mis hijos, no, la que toma las decisiones sos vos. Y entonces así lo discutimos. ¿Por qué empiezo con esto? Porque en los contextos arqueológicos aparecen muchos entierros, ¿sí? Y quisiera empezar con esta idea, no es que estemos en contra de la ciencia, porque al contrario, la ciencia es fundamental, es vital para el desarrollo de las sociedades. Pero es que el gran problema es cuando muchas veces esos restos humanos dejan de ser tratados con dignidad, dejan de ser tratados como restos humanos, dejan de ser restos de una persona y se convierten en un objeto arqueológico. No sé si me doy a entender en este contexto. ¿Cuál sería como como estas ideas que he ido debatiendo en mis monólogos de cómo hacer algunos procesos
cómo hacer un proceso de reflexión para una práctica respetuosa en contextos arqueológicos. ¿Sí? Bueno, en una primera instancia sería reconocer la dignidad, la humanidad del individuo que se encuentra. Sí, es importantísimo saber quién era, qué estaba haciendo, cuáles eran sus contextos, algo que los arqueólogos pelean mucho, el contexto. A todos nos interesa conocer el contexto. Entonces, pero estas ideas, esta primera idea es pensar que esta persona fue enterrada por sus deudos en ese lugar. ¿Por qué escogieron ese lugar? ¿Por qué quisieron que fuera depositada ahí? Y pensándolo, yo no sé si alguno de ustedes alguna vez se ha puesto a reflexionar, me imagino que porque estamos acá lo hemos hecho. ¿Cómo queremos que se nos trate nuestro cuerpo cuando trascendamos? Entonces, por ejemplo, yo no quiero que me cremen. Yo no quiero, a mí me da miedo el fuego, entonces no quiero que me quemen. Sé que hay otra gente que dice, yo no quiero que me, una mi tía decía, yo no quiero que me coman los gusanos, a mí me creman, por favor. Y está bien, o sea, es lo que tú has decidido, lo que tú has pedido. Entonces, es como, además, es comprender que la presencia, el cuerpo fue depositado en un lugar, porque ese lugar tiene una dimensión específica. Desde la cosmovisión maya, los lugares donde se entierran a las personas son lugares sagrados. Entonces, si yo entiendo que ese cementerio, ese contexto, que ese montículo, que ese lugar fue escogido, es porque ese lugar, ya sea que sea lugar sagrado antes que me entierren, o se vuelve lugar sagrado porque me enterraron allí. ¿Sí? Claro, no en todos los contextos, pero la mayoría de veces. ¿Alguien te enterró? ¿Sí? Alguien te enterró. Entonces, es entender, es comprender que la presencia en el lugar responde a un propósito. Entonces es como con esa gran idea. Otro concepto es respetar la dignidad del cuerpo. O sea, todo cuerpo sin importar la antigüedad posee una dignidad humana. Y es que a veces creo que perdemos ese norte. O sea, creo que yo tuve la oportunidad de ver exhumaciones en contextos del conflicto armado interno y sí, a veces sí se sentía que le faltaban el respeto a las personas que estaban allí. Sí, es cierto, fueron enterradas ahí por violencia, por ocultar sus cuerpos, etcétera. Y se les estudiaba, pero no pasaba de un estudio. Entonces es como ese ejercicio de, bueno, sí, en ese contexto específico tan violento y tan espantoso de nuestro conflicto armado interno, pues la gente fue tirada, pero pues es gente que sus familiares que los quieren llevar a un lugar digno. Entonces, sí, eso pasa con personas recientes. Yo me pongo a pensar cuando exhuman a las personas y es necesario pasarla a osarios. Eh, la gente, los familiares van y sacan los cuerpos con respeto y ya los colocan en los osarios y demás. ¿Cuál es, a mi criterio, cuál es uno de los grandes problemas? Que muchas veces los restos terminan en bodegas. Y, y no es que no sea importante la bodega porque se estudia, pero es necesario, a mi criterio, evitar prácticas que despersonalicen a ese individuo que está ahí, esos restos. ¿Sí? Creo que la apelación es a un manejo de los restos antiguos, que sean, aunque sean muy, muy antiguos, pues tienen un respeto. Byron, ¿cómo se llama Byron? El arqueólogo, el Byron Hernández. Byron Hernández, es que le iba a decir el apodo. el o- Byron Hernández, alguna vez platicando sobre esto, me decía, pues yo aprendí a rezar, me decía, cuando encuentro restos humanos, que son personas y tenían un alma. Y me impactó mucho, porque es decir, pues sí, o sea, hay que hacer un trabajo arqueológico que es valiosísimo de rescate, de análisis, de todo, pero no perder esa dignidad. Porque además, un trato digno creo que puede fortalecer la memoria histórica y además cultural. En estas reflexiones, a mi criterio, creo que podríamos respetar el cuerpo según la cosmovisión de quienes los enterraron. Eh, el entierro siempre es un acto no solo personal, sino también trasciende a lo comunitario.
Si ustedes van a alguna comunidad al ver algún entierro, yo me recuerdo cuando murió mi papá, llegaron como 1000 personas. Bueno, mi papá fue alcalde auxiliar en el cantón, en Totonicapán, entonces pues era alguien que tenía pues, cierta fama en la comunidad, pero el entierro de la persona se convirtió también en acompañamiento a la familia y en un aspecto más comunitario. Entonces reconocer que este es un acto comunitario y que las personas lo enterraron allí con una intención, ¿sí? Y además, en todas las culturas existen ritos ligados a la muerte y esos tienen un significado bien profundo. Es que la idea no es que se quede en un sitio, en un simple dato arqueológico, sino en un ser humano que pertenece a una familia, a una comunidad, a una tradición espiritual, a una cultura, a un contexto. ¿Por qué? Porque tenemos que comprender que el cuerpo es considerado sagrado, así ya no esté vivo, pero el cuerpo es sagrado. Y este se convierte, este pasa, el alma, el espíritu trasciende al contexto espiritual. Hay que recordar que en la cosmovisión mesoamericana el cuerpo no solo es materia, sino es un recipiente de energía, de esa energía vital, que además hace ciclos y que es la transición del mundo etéreo, de los vivos a los ancestros y que se convierte en naturaleza. ¿Sí? Este nos mantiene un vínculo con Ushuleo, con el corazón de la tierra. ¿Por qué? Porque los abuelos dicen, nuestra madre nos da de comer, nos alimenta, nos sostiene y al final nos abraza cuando trascendemos, volvemos a la tierra. Por eso es que en el mundo maya mucha gente prefiere ser enterrada en tierra, no en un mausoleo, no en una cripta. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que nuestro cuerpo se vuelva a fundir con el Ushuleo, con el corazón de la tierra. Por eso es que manipular al final los restos es considerar que intervenimos en un espacio sagrado. O sea, esa tumba que yo estoy encontrando, ese lugar es un lugar sagrado. No solo porque mi familia me colocó ahí, mis deudos me colocaron ahí, sino porque este espacio se convirtió en un lugar para la dignidad de mis restos y que trasciendan. ¿Cuál sería el llamado? Como a pedir permiso a nivel espiritual. No me refiero a los permisos legales. Agradecer y mostrar siempre una humildad, una actitud de humildad ante los restos humanos. El contexto científico es sumamente importante, ¿sí? Pues una de las cosas que yo aprendí con algunos amigos arqueólogos en esta casa de estudios aquí en la escuela es, escuché algunos que me decían, yo cuando encontré un entierro decía, hago un momentito de silencio y pido como, le digo al muerto, me decía uno, que me dé permiso para estudiarlo. Entonces creo que esas son como cuestiones que se le deben de tratar con respecto a la persona. Creo que desde la cosmovisión nosotros decimos hay que pedir permiso a los espíritus del lugar, a los dueños del lugar, a ese nahual, a ese espíritu, a ese dueño de ese espacio geográfico. Y además también como agradecerle al cuerpo, a la persona que hemos encontrado, porque esta persona nos puede dar muchísima información de su contexto. Y los arqueólogos saben que eso es fundamental para la interpretación de los momentos históricos. ¿Qué les digo? Pues esto no reemplaza el método científico ni la ciencia. No, al contrario, lo enriquecen con una ética intercultural. Es como la llamada esa, a evitar la despersonalización. Por ejemplo, cuando el cuerpo se convierte en material, pieza u objeto o número, no una persona, porque si es cierto, pues tiene un numerito ahí, como no sabían quién era, bueno, para excepción que se encuentran los nombres en las ofrendas, pero se convierte en entierro uno, no sé qué, y del montón de numeritos. Y está bien, porque eso es importante, pero evitar que se convierta en ese espacio. Eh, como el llamado es pues, hablar de que es una persona, era un individuo, era un ser humano, o en nuestro caso nosotros los consideramos ancestros. Y además sé que lo hacen, pero es registrar dignamente los elementos de todo el análisis, ¿sí?
pero pensando en ese espacio de dignidad. Y sé que en algunos contextos se vuelven a enterrar a las personas si se puede en el mismo lugar y pues mantener esa orientación del original del cuerpo. ¿Qué? Porque, por ejemplo, en la tumba de mi papá está metido como de pies. Yo pregunté, ¿y por qué lo enterraron así? No, es que allá sale el sol. Entonces estaba orientado hacia la salida del sol para que el sol le amanezca siempre. Cuando enterramos a mi abuela, lo primero que hice fue fijarme dónde estaba la posición del sol y cabal fue colocada, fue enterrada de esa manera. Mis tíos así lo decidieron. Entonces, ¿por qué? Porque esto corresponde a un contexto específico. Sé que muchas veces las ofrendas tienen que ser retiradas porque sirven para el estudio, pero si a mí me enterraron con algo, es porque mis antepasados quieren que yo mantenga eso. Sí, a mi papá le metimos un par de cosas en la caja y yo no quisiera que en unos 30 años vengan y le saquen y tiren eso, o lo guarden, o lo miren, ay, miren un entierro de hace, no sé, las ofrendas fueron puestas ahí por algo. Tienen un contexto específico, un contexto religioso, un contexto cultural. Entonces, en la medida de lo posible, sería lo ideal que quedaran en el lugar. Y lo que les decía, pues registrar cuidadosamente la posición que fue diseñada por quienes lo enterraron. Y evitar prácticas que rompan la dignidad, no dejarlos expuestos innecesariamente. A mí me parece grotesco ver cuerpos en museos para que la gente los mire. Si fuera su mamá, si fuera su papá, ¿cómo pensaría? Creo que no nos gustaría, ¿no? Pues igual, no almacenarlos en bodegas sin una identificación digna, porque qué feo es ver entierros en bolsas. Sé que hay momentos para el estudio y lo que se necesita, pero bueno, y no permitir la manipulación innecesaria o descuidada. Entender que el análisis científico no contradice el respeto, ¿sí? Sabemos que nos pueden dar datos esenciales como salud, demografía, vida cotidiana, linajes, movilidad, alimentación, bueno, todo eso. El trabajo arqueológico les puede devolver la identidad y la voz a los ancestros. Y eso es lo que necesitamos, eso es lo que queremos. Queremos entender esos contextos, porque esto nos puede servir a nosotros para fortalecer la memoria histórica de las comunidades actuales. Y los ejemplos que les comentaba. En Caminar Juyú, en el 2011, recibí este correo y decía, quería saber si ya es conveniente comenzar a tapar los entierros ubicados en la Acrópolis del Parque de Caminar Juyú. Nosotros les pusimos velas durante 9 días y quisiéramos ver si es posible comenzar con la tarea y si es necesario hacer otra ceremonia. Ya habíamos hecho una. Las lluvias en estos días han hecho que el nivel del pozo de agua suba un poco y tenemos pena que sigan subiendo e inunden no el área donde estaban los entierros. Si conocen Caminar Juyú, saben que es en la Acrópolis donde se inundaba. Y me recuerdo que alguna vez hablamos con Bárbara Arroyo y me dice, mire, es que de repente vimos una bolsa flotando, que se había inundado, entonces nos queremos enterrar con dignidad, queremos volverlos a dejar en su espacio. Y esta es una fotografía que tomó Lorena Pais en el 2011, donde estoy haciendo la limpia del lugar donde se iban a dejar y donde se dejaron las ofrendas. Aquí dejamos ¿qué era lo que se podía? Un batidor con chocolate, un batidor pequeñísimo, una jícara con licor, una jícara con agua y una servilleta donde estaba esto. Queríamos ver si podíamos dejar comida. Me decía Bárbara que por el lugar no era prudente. Entonces, pues se dejó esto. Y estuvo un par de días, luego ellas y ya procedieron a la entierro. Y en el último caso, que tuve la oportunidad de hacerlo este año, fue el proyecto de rescate arqueológico de remozamiento al Parque San Andrés Itzapa, donde Walter Burgos me pidió favor que hiciera la ceremonia, porque el oficio del IDAE pedía que se celebrara una misa porque el parque era parte del cementerio de la parroquia, que por cuestiones de la reforma liberal, ¿se recuerdan cuando se quitan los entierros y demás? Los cementerios se les quitan a la iglesia, se traslada al cementerio, pues quitan lo que pueden, ¿verdad? Pero pues quedan restos humanos. Entonces me pidieron si podía acompañar. Ese día se hizo una misa y pues participé de la misa y en el espacio donde se iba a hacer la nueva cancha, pues se hizo el foso y allí
pues se colocaron. Entonces aquí está la fotografía del sacerdote celebrando la misa y del sacerdote celebrando, bendiciendo la nueva tumba de los restos. Y en este caso, pues a mí me pidieron que hiciera la ceremonia y pues hicimos la ceremonia, no sé si lo van a ver las ofrendas que están en esto, y se colocó en medio de donde estaban ya las bolsas con los restos. Entonces se dejó comida, chocolate, licor, agua pura, pan y una tortilla. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros? O sea, desde nuestra cosmovisión, yo les estaba preparando a estas personas su bastimento, su comida para la otra dimensión, porque esta gente fue enterrada allí por una situación, fue retirada y, pero en ese contexto se volvió a enterrar en el mismo lugar. Yo creo que al final es como que la ciencia y la espiritualidad maya en el contexto guatemalteco no están en contra, sí pueden colaborar y fortalecer muchísimo. Y bueno, la clave es hacer ciencia con humanidad y espiritualidad. Muchas gracias. No sé si de aquí de los presentes alguien tiene alguna pregunta o comentario. En la plataforma de YouTube no nos han llegado aún preguntas. Yo quizás solamente puedo decir que eh, es una presentación muy interesante y que yo creo que mucha de esta idea de que la ciencia no pelea o no debe pelear con la espiritualidad, en el mejor de los casos está empezando a cambiar, creería yo, y que esto se debe que facilitar también desde los espacios de formación de todos estos técnicos, ¿no? Que, pues, al menos acá en el caso de la escuela, tenemos que tocar este tema para que no lleguemos luego ni con temores, porque les he dicho a los estudiantes que es como de los descubrimientos más recurrentes que hay, ni con temores, pero sí con todo el respeto del caso, ¿no? Y empezar a romper esa idea del temor o de decir, ay, me salió un entierro y entonces me va a tardar más tiempo y no sé qué. Entonces, tenemos que empezar a cambiar ese chip y bueno, yo sí creo que positivamente, poquito a poco, eso se está empezando a hacer. No sé si tienes algún otro comentario o algo No, pues en que general quisieras. creo que podemos trabajar muy bien de la mano haciendo, pues, haciendo primero la sensibilización, Ujú. una. Dos, también pensar que la podemos ganar todos, porque al final, en este caso en Chimaltenango, pues la gente al principio era con un poco de susto que porque habían pedido una ceremonia, pero al explicarle a las personas y demás, entonces entender que las personas pues dicen, bueno, pues sí, tal vez alguno no era católico, entonces era maya, pues en su contexto pues una ceremonia. Y en los contextos arqueológicos más antiguos, como en el caso de Caminar Cuyú, pues sí vi un gran respeto del equipo de arqueología encabezado por Bárbara Arroyo al lugar. Entonces, eh, me pareció como un gran avance, un gran aporte en ese sentido. También, Julio, al menos para mí es interesante que el IDAE les esté pidiendo esto. Sí, Eso sí es un parteaguas, es un antes y un después. Entonces creo que esto es interesante, es bueno también que estemos tocando estos temas, porque no solamente en el caso del estudio de los cementerios, como lo he venido diciendo en todos estos días, ¿no? Que nosotros apenas estamos dando como los primeros pasitos, pero ya es algo, pero al menos que la misma institución que técnicamente se encarga de toda esta cuestión relacionada con el patrimonio en general esté pidiendo esto, ya es un cambio. Y eso pues está bastante bien porque eso nos va a hacer sentarnos a platicar de estos temas más abiertamente en la legislación, si lo queremos ver así, ni siquiera se toma con la seguridad y con el respeto del caso el tema de los restos humanos. Entonces, enhorabuena, qué bueno que pues este cambio ya se sí esté está dando. empezando a dar. Y